Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende a qué hora nos estás viendo, nos estén escuchando. ¿Cómo estás, Arbizu? Muy Garón. bien. Bien, Mauricio, gracias. ¿Y tú? Muy bien, también gracias a Dios, aquí ya con Hermosillo, ya sabes, yéndose el frío para que empiece el calor primaveral, estos 30 grados que hemos tenido estos últimos días. Sí, que muchas Entonces, veces en el sur con estos 30 grados se andan deshaciendo, ¿no? y para nosotros todavía es frío, entonces ya próximamente en mayo tendremos el calor. Hoy en el episodio 10 de ciberseguridad y otras cosas, pues vamos a hablar sobre la parte legal, pero primero, pues cuéntame, Aarón, de la última vez que nos vimos en San Valentín, Elizalde, ¿cuáles han sido los últimos ciberataques famosos o grandes que ha habido? Pues mira, híjole, ha habido algunos. El caso más sonado recientemente, la semana pasada, fue de SpaceX, donde se encontraron en varios foros de la Deep Web que se estaba vendiendo información confidencial de ellos. Al parecer ya confirmaron que sí les robaron. Hasta ahorita no se ha hecho público nada. Entonces es lo más reciente que tengo. También a Toyota en México les hackearon el CRM, donde llevaban todo el control de ventas de los clientes. Cayó por un ransomware, tema que ya hemos platicado anteriormente. Y es lo que más traigo en el radar ahorita, ¿no? Pero estoy seguro que si veo mis notas de las últimas 4 semanas voy a encontrar más, ¿no? Oye, fíjate, entonces pasó esta parte de que le robaron información a Tesla, a SpaceX y se estaba vendiendo en la Deep Web. ¿Y aquí qué viene? O sea, al final, ¿qué procede legalmente? O sea, SpaceX pone una denuncia ante las autoridades en Estados Unidos. O sea, ¿qué procede legalmente después de un ciberataque que tiene ese tipo de consecuencias? Pues mira, como a ellos sí les sacaron información confidencial. eh, no sé si sean patentes, sean planos de cómo construir o X cosa de SpaceX. Tienen que protegerse legalmente por la cuestión que si llega a haber piratería o si llegan a encontrar que alguien está haciendo mal uso de lo que encontraron, ¿no? Entonces, sí, sí debe haber un acta, debe haber un apartado que a partir de hoy ciertas cosas pueden suceder con esa información o este tipo de datos, ¿no? Ok, entonces hemos hablado mucho de la cuestión de la prevención o de la cuestión de ya ver de dónde viene, dónde salió la información. Entonces, lo primero que tiene que hacer una empresa que recibe un ciberataque, pues es dar aviso a las autoridades correspondientes. Ujú. En México sería ante la fiscalía o ante quién sería en México, hasta ante quién estaríamos yéndonos Fíjate que para está muy denunciar. raro el proceso que está en México. Se supondría que todo debería empezar con la policía cibernética. Más sin embargo, llegar a la policía cibernética es complicadísimo. Eh, Usualmente, como sucede, imagínate que es como si sucediera un robo de un carro o que te abren el carro y tú tienes que reportar a alguien, ¿no? Entonces tienes que pasar por un acta del Ministerio Público. Ministerio Público después, con esa acta puedes levantar un acto legal jurídico donde por medio de un abogado y un notario te avalen que fue lo sucedido y tú tener ese papel como respaldo, ¿no? En caso que llegues a notar algo, ¿no? Ok, entonces eso es para que tú le digas a tus clientes o a los proveedores o a un seguro, pues lo que aquí en adelante es algo que no depende de mí, yo ya lo declaré. Ahora, Sí, para que tenga validez, vamos a suponer que nos atacan y vamos a suponer que encontramos que hubo una fuga interna, ujú. pero para que ese documento tenga validez, existen peritos cibernéticos o sea, existe alguien que dé fe que esa investigación que se hizo es legalmente vinculante o qué sucede en este caso. Y así hay peritos informáticos que se dedican a hacer este tipo de análisis o de investigación.
llegar a concluir algo, es común también que a veces quede en ambigüedad, porque las variables son muchas de lo que puede o no suceder, ¿no? Entonces el perito, por lo general, lo que hace es avalar las circunstancias, decir qué pudo o no haber sucedido, el por qué, pero es muy raro que te asegure que así fue como sucedió, ¿no? Tuviera que haber mucha evidencia que avalara un argumento que dijera, este documento sí fue robado por fulana persona y se utilizó en fulana parte, el mismo documento, ¿no? Ok, este perito, o sea, este perito cibernético, ¿en qué se prepara? ¿Es un desarrollador? ¿Es un ingeniero en sistemas? O sea, ¿cuál debe de ser su formación? ¿Es un abogado? ¿O qué Fíjate que se... me toca un poquito de todo. No he conocido a muchos, los tres o cuatro. Dos han sido sistemáticos o ingenieros en sistemas. Otro ha sido un abogado y otro ha sido un ingeniero industrial. Entonces, la misma vida al abogado y al industrial los fue guiando o esquineando hacia esas funciones y fueron aprendiendo sobre la marcha, se fueron certificando, fueron buscando cursos y poniéndolo en práctica. Y quieras o no, pues el hecho de estar en un poco más empapado en el área de sistemas o sistemas de información, como se le llame, termina siendo más fácil captar esos procesos, lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero en realidad no hay, yo creo que es una materia muy gris donde todavía no hay una titulación enfocada en esto, ¿no? Ok, entonces estamos hablando de que no existe como esta carrera, pero por lo general vienen de las carreras de ingeniería relacionadas con sistemas y te certifica el gobierno, te certifica un organismo internacional, o yo nomás puedo decir yo soy un perito y ya. No, hay un organismo nacional que te certifica y te avala. Y aparte, si quieres ser perito de gobierno, también hay otro proceso que tienes que ir para tener tu cédula que te avale en esa parte, ¿no? Ok, entonces aquí viene otra pregunta. Si hay un fraude bancario en mi negocio, Ujú. que fue un fraude bancario hecho digitalmente, ¿voy a contratar un perito o qué pasa con la cuestión legal y de ciberseguridad en un fraude bancario? Fíjate que esos, lastimosamente han sido comunes. Ya nos ha tocado apoyar a varias empresas en ese sentido. Y desgraciadamente, mucho, mucho del proceso va a ser jurídico. No va a ser tanto como un perito. El perito, va a llegar a un punto que ya la Conducef te va a requerir uno y es parte del gobierno. Tú puedes contratar uno por fuera, una persona como nuestra empresa, para avalar o investigar o analizar lo que sucedió. Más sin embargo, no puede ser algo oficial que puedes utilizar, ¿no? Entonces, todo el análisis tiene que venir del perito. Llega un punto en el proceso que es cuando te dicen ya va a ir un perito a revisar o debió haber ido un perito a revisarlo en un principio para avalar y consternar lo que se diga en el documento, ¿no? Por lo general vemos que los bancos ofrecen a las personas físicas el, protección contra ciberataques y pues son relativamente montos pequeños. Yo creo que a lo mejor si tienes una tarjeta Platinum, Ultra Saiyajin, a lo mejor si tienes cuestiones ahí de 100,000 pesos, de 1 millón de pesos de un fraude bancario o a lo mejor tus cuentas de inversiones. Pero ya en los montos que manejan las empresas, los bancos no te devuelven el dinero de la noche a la mañana, o sea, porque al final una compra de 10 millones de pesos, o sea, ese tipo de cosas, pues ya no le conviene al banco hacerlo directamente. Entonces ahí entra el perito o entra la Conducef o hay un proceso. Si entra, usualmente primero vas con el banco a levantar tu reporte, el banco te batea, y ahorita te voy a decir por qué te batea, y después ya entras en Conducef, y en Conducef es donde ya empieza el proceso que te apoyan jurídicamente para ser tu intermediario con el banco, ¿no? En estar viendo ese tema ya junto contigo a la par, ¿no? Ahora, lo que tú comentaste ahorita de las tarjetas que vienen un poco más protegidas, no,
tenemos que aclarar que no es lo mismo un fraude de una tarjeta, o sea, que te la clonen, a un fraude interbancario, ¿no? ¿Por qué? Porque son diferentes medios de seguridad que se imponen. Una tarjeta te la pueden clonar y utilizarla en muchas partes donde no te pidan el PIN, que es pasarla en internet, pasarla en otros lugares y no lo necesitas y te sacan el dinero, ¿no? El fraude interbancario tiene un factor muy, muy importante, que es el token. Entonces, los fraudes interbancarios se van más largos o es más difícil el proceso porque según los lineamientos del banco, se terminó haciendo una transacción con los medios de seguridad y procesos que ellos rigen, ¿no? Hubo un ingreso a tu cuenta, hubo un uso de tu contraseña y hubo una aprobación con un token físico, ¿no? O digital. Entonces ellos dicen, si tú no fuiste, conmigo se cumplieron todos los lineamientos, pero hay que averiguar por qué, ¿no? Y es donde entra más complicado. Y lo que hemos visto, que sí han sido los fraudes interbancarios por virus o por mal uso del factor humano de la persona, ¿no? Que no ingresó al lugar que quiere y estaba en otro lugar y la transferencia la quería hacer a un lugar, pero se fue a otra parte, ¿no? Ok, entonces el banco te batea porque dice, o sea, tú hiciste lo que yo te dije que hicieras, por lo tanto no es una bronca mía, es una bronca tuya. Es cuando te batea y ya tú vas a la conduces y ya empieza todo este proceso. Así es. Ajá. Oye, y mira, ahora con la contabilidad electrónica y ahora algunos juzgados federales ya se están dando estos usos de expedientes electrónicos para llevar asuntos legales. ¿Existen antecedentes de algún fraude jurídico, de algún documento que pasó por otra cosa? Y ahí los ciberdelincuentes, ¿qué tuvieron que ver? Ole, no me he enterado de ninguno, más, más si ha de ser posible hacerlo, ¿no? Y estamos hablando a lo mejor una fuga de información o algún tipo de fraude que se ha hecho por tener contacto con ese documento, esa información que se consideraba confidencial. Ok, entonces, pero no existe lo que sea un fraude jurídico, no existe todavía ese término dentro de Mm. ciberseguridad. Ah, es que el fraude jurídico vendría siendo una incidencia a un sistema electrónico o algo digital. Eh, puede ser jurídico, a lo mejor puede ser de una constructora, puede ser de un despacho contable. Pero todavía no sé, yo creo que todavía no se le atribuye a lo mejor un nombre en específico a a un fraude que tenga relación jurídicamente hablando de algún documento digital, ¿no? Y te pregunto, porque ahora con la actualización de Google One, pues ya hay muchos instrumentos de borrado pues, que permiten modificar documentos muy fácil. Entonces, y ahora con tanto validez que se le da a veces a los documentos digitales, pues es importante esto. Y Sí. lo cual me lleva a la siguiente pregunta, o sea, ¿por qué siempre en México, en casi todos los servicios bancarios, de email, de lo que sea, nos lleva a la ley de protección de datos personales? ¿Por qué es importante para la seguridad? Ok. Mira, la ley de datos personales eh, nos protege a nosotros como usuarios en que se haga buen uso de nuestra información. Entonces, si eres, lo que cuida la ley de datos personales es que tú como empresa o como ente organizativo, si tienes información, documentos de tus clientes, de tus proveedores, hacer buen uso de ellos y tenerlos bien protegidos. En el hecho de que si yo soy una empresa que colecto documentación de Mauricio, Mauricio me manda sus estados de cuenta, me manda sus identificaciones, cosas personales, que la empresa debe de tener sus procesos y sus estatutos de hacer buen uso de esa información, que no, que el personal no la vaya a utilizar mal, que la información esté bien protegida, que no tengan fugas de información, para que Mauricio, a final de cuentas, no se vea afectado por algún tercero que hizo entrada a esta empresa donde tenían la información de Mauricio. Ok, entonces en los datos personales las empresas deben de hacer explícito los mecanismos de protección
para que yo como usuario sepa que mis datos están resguardados correctamente y pues que la empresa, en el caso de un ciberataque, pues ella no se le haga responsable por el daño de un tercero. Sí, porque lo que toma mucho en cuenta aquí es, bueno, está bien que yo como empresa tenga tu información y no haga mal uso, pero ¿qué garantiza Mauricio que un tercero de nosotros también pueda recaer en esta información? O sea, la cadenita es lo que quieren cuidar, ¿no? Y Sí. claro, pues que no se haga mal uso de tu información, ¿no? Tengo un ejemplo muy bueno, igual ahorita que entremos a los ejemplos lo puedo platicar y va a quedar muy bien captada esta idea Platícalo de una vez, platica. Tuvimos el caso, bueno, apoyamos un poquito porque en realidad no era tema de nosotros, a una escuela aquí en Hermosillo que les cayó una demanda porque estaban utilizando cámaras de videovigilancia y las cámaras estaban apuntando o grabando por donde pasaban los alumnos, ¿no? Entonces salió un papá abogado que sabía de esta ley, sabía de los huecos y pues demandó al colegio porque el colegio nunca pidió autorización a los papás para que se les estuviera grabando de alguna forma u otra a su hijo, ¿no? O a los hijos, ¿no? O a los alumnos. Entonces, con este hueco, pudo sacarle dinero a la institución y ya la institución tuvo que mandar a hacer un formato donde firmaban los papás y que estuvieran de acuerdo. El formato tenía que explicar cómo se estaba llevando la videovigilancia, quiénes tenían acceso, qué se hacía con los videos, que es donde entramos un poquito nosotros a apoyar en esa parte, ¿no? En ese proceso. Pero salió más cuerdo este otro amigo y les hizo entender a la institución, sabes que está bien que grabes, pero tienes que autorizarlo, ¿no? Oye, entonces, aquí estamos hablando el término de abogados y ciberseguridad. ¿Cómo debe de prepararse un abogado en cuestión de ciberseguridad? O sea, o qué le compete al abogado en cuestión de ciberseguridad. Joder, qué buena pregunta me haces y no creo tener una respuesta concreta, ¿eh? Yo creo que apenas se está abordando este tema de ciberseguridad en el acto jurídico. Va a tener mucho que ver con procesos, con entender la infraestructura, comprender las cosas que suceden en sistemas de información, porque ahorita todavía no hay tanta preparación en esto, ¿no? Porque también es un tema en crecimiento y que ha venido poco a poco tocando más las bases jurídicas, ¿no? Que antes. Ya hay empresas, o he escuchado empresas en el sur de México, centro de México, que sí andan incursionando en este tema o que ya traen su área muy específica en el tema de seguridad informática para empresas, donde se están preparando en este tema, ¿no? Pero si nos vamos a una ley, a una constitución, no existe mucha información de esto, muchos parámetros de esto, ¿no? Las áreas de compliance de la empresa son las que llevan estos temas en las empresas grandes, entonces. Sí, sí, de hecho, el área jurídica es la que debe de vigilar, digamos, la cuestión en papel jurídica de informática o de seguridad informática, ¿no? Oye, y fíjate ya para cerrar, pues, ¿cuáles son las mejores prácticas en cuestión de temas legales y ciberseguridad? Pues mira, las buenas prácticas es dentro de una empresa tienes que tener el documento, los documentos necesarios para proteger tu información ante tus empleados o ante los usuarios, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer con la información? ¿Dónde la van a estar usando? Que todo esté bien plasmado en un documento que te pueda respaldar jurídicamente en caso de un mal uso. También apoyarse con algún despacho jurídico o tener un despacho jurídico que esté incursionando a estos temas o empiece a tener más conocimientos porque tarde o temprano lo van a necesitar, ¿no? Hay un tema también muy en específico de RH. Con RH tratamos de fomentar mucho la concientización del qué pasa con los datos cuando se finiquita una persona o se sale una persona. Muchas veces no tienen ni idea de que se tenía que contemplar que las personas se llevan equipos de cómputo, se llevan correos electrónicos, se llevan archivos y no hay un control, ¿no? Entonces, al final de cuentas, si alguien se ve enojado o se va de mal gusto, pues puede
muy fácilmente hacer mal uso de esta información. Entonces, tenemos que tener como una muy buena práctica como empresa los acuerdos de confidencialidad, tener bien claro cuáles son en los contratos laborales, cuáles son los archivos que las personas tienen acceso y qué sucedería en caso de que esa confianza sea rota. Sí, sí, porque al final de cuentas lo que quieres tú es ampararte en caso de que algo llegue a suceder, ¿no? En caso de que se divulgue alguna información, en caso de que algo salga, tú decir, sabes que sí, sí lo teníamos, aquí está y así sucedió, ¿no? Me tocó el caso de una empresa que ellos divulgan mucho en redes sociales la operación de su empresa, ¿no? Lo que están haciendo las personas, hacen videos y como que le dan mucha promoción, ¿no? Entonces ellos en su firma de entrada de los empleados, de sus contratos, hay una cláusula donde ellos autorizan que sean tomados videos y que se posteen en redes sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque están previniendo que si a mí me toman un video y sale en internet y después, por azares del destino, se hace mal uso de ese video y me cae una campaña negra, pues yo a no tener que yo no poder demandar donde inició, ¿no? Decir, es que tú lo pusiste, ¿no? No, pues que aquí estaba, pues sí se hizo mal uso, pero pues aquí empezó y todo está autorizado, pues, ¿no? Entonces, de eso se trata. O sea, se trata Ujú. de tener bien claro, tener respaldos jurídicos de todas nuestras actividades de ciberseguridad y sobre todo de la información que los empleados pueden acceder y cuándo para que pueda haber esa protección. Pues muchísimas gracias, Aaron. Un tema muy interesante, cuestiones legales de ciberseguridad. Pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? No, fíjate, este tema está muy claro. Se resume en, existe o debe haber un área jurídica para sistemas o para ciberseguridad, porque tiene, tarde o temprano, es un patrimonio de la empresa, ¿no? Entonces, los que entienden de patrimonios de empresa y que les ha tocado vivir algún robo o algún percance que ha habido con empleados, se tienen que apoyar jurídicamente para avalar lo que sucedió, como platicamos ahorita los peritos, como platicamos de levantar actas, de tener documentos oficiales, y es precisamente para poder usarse en caso de que algo suceda, ¿no? Tengo otro ejemplo, de hecho, que este me acabo de enterar, que no se me ocurrió ahorita, pero me acordé, que hasta te va a dar risa, ¿no? Eh, este cliente fue alguien nuevo que encontré o que encontramos la semana pasada. Y nos estaba platicando una situación que ellos vivieron. Ellos, haz de cuenta que tienen la oficina y tienen un lote, un baldío grande donde ponen maquinaria, inventario y cosas como esas, ¿no? Y tienen una cerca eléctrica con cámaras de seguridad. Entonces las cámaras de seguridad tanto apuntan adentro y apuntan afuera hacia la calle. Entonces tuvieron hace como un año o año y medio, donde una persona entró a robarse unas cosas, se brincó la barda, entró, la sacó y entró, salió por la puerta principal, ¿no? Pero para no hacerte largo el cuento, eh, no procedió la demanda. La primera demanda no procedió porque a la persona se le tomó video por la parte de afuera del establecimiento de esta empresa. Entonces estaba violando sus derechos según la ley de datos personales porque nunca le pidieron permiso para grabarlo, ¿no? Entonces la demanda no pudo proceder con ese video, tuvo que proceder de otras maneras, con peritajes, análisis, con videos interiores, pero el video de afuera quedó descartado porque estaba violando la ley de datos personales de esta persona que había robado, ¿no? Fíjate, entonces entonces hay que poner un aviso de disclaimer bajo la cámara para que pueda hacer eso o No sé cómo, es lo que te digo, que todavía hay mucha ambigüedad, porque no sé si existe que puedas poner un letrero y que con eso quedes amparado, o si en realidad no puedas ni grabar, o si vas a grabar, que no puedas hacer uso, pues, ¿no? De esos datos, ¿no? Entonces, chéquense, amigos, busquen a sus abogados, busquen las cosas porque todo esto tiene que ver con seguridad y con ciberseguridad por compartir videos y todo para que pueda generar una responsabilidad. Pues muchas gracias, Aaron. Muchas gracias por esto. Nos vemos el mes que entra. El mes que entra vamos a traer los otros temas relacionados con ciberseguridad. Cuídense. Nos vemos. Muchas gracias, Mauricio. Nos vemos el otro mes. Cuídense. Hasta luego.